Desde que cambiamos la rueda estamos escuchando un ruido extraño. Pensamos que puede ser el neumático nuevo que hace ese ruido mientras rueda con la carretera, pero estamos paranoiados en que igual puede ser el rodamiento. O sea, nos suena también a rodamiento. No sabemos qué puede ser, pero suena así muy... Y tenemos ahora esa duda barra paranoia. No sabemos qué hacer. Después de días recorriendo los tranquilos paisajes de Finlandia, hemos vivido una experiencia única. No solo disfrutando de la calma de sus lagos y la seguridad del país, sino también visitando zonas históricas marcadas por la guerra. Hemos aprendido más sobre la historia de esta tierra, su lucha y su resiliencia. Pero ahora, al acercarnos a la frontera con Noruega, nos enfrentamos a un dilema inesperado. Tras cambiar el neumático trasero, un extraño ruido en la moto nos hace preguntarnos: ¿deberíamos regresar al taller o continuar nuestro viaje a pesar de la incertidumbre? La frontera está cerca, pero la decisión incierta. Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Ya con el neumático trasero nuevo, seguimos la ruta, salimos de Ivalo, nos dirigimos hacia Inari y probablemente hoy sea un día triste pero a la vez especial y bonito, porque hoy probablemente cruzaremos la frontera, nos despediremos de Finlandia e inauguraremos un país nuevo, entraremos en Noruega, nuevas aventuras, nuevo país. Esta zona ya es muy diferente, ¿eh? Ya hay pequeñas montañas, pequeños montes. Es una mezcla de lagos con piedra y montaña. Me dan ganas de pegarme un baño y todo. Y eso que yo soy muy friolera, pero está apetecible. Mira, estos pararon. Me da pena dejar Finlandia atrás porque la verdad es que me estoy sintiendo muy cómoda, me está gustando mucho, me estoy emocionando mucho, todo me sorprende, o sea, todos los días llevo muchas sorpresas agradables y me da pena, pero bueno, al final las cosas son así, las rutas son así, pasas por sitios agradables en los que igual te gustaría quedarte un poco más, pero continuar, y sitios agradables hay en casi todas partes y nada, la pena desaparece en cuanto estés en otro sitio que te guste. No sé si se escucha el ruido, pero... Uf, ¿No te gusta? no. No sabemos bien qué puede ser el ruido que hace. No sé si se estará escuchando o no se estará escuchando. Yo sospecho que presumiblemente será el neumático nuevo que hace ese ruido. Me extrañaría que fuese rodamiento, porque hasta llegar al taller iba todo perfecto. Y en el taller tampoco es que hayan hecho ahí la gran artistada del siglo. Vamos a seguir tirando porque yo creo que más bien va a ser el neumático. ¿Qué pasa? Que como no tenemos mucha idea y como es la primera moto y la primera vez que metemos neumáticos, tampoco me acuerdo el ruido que hacía el día que la compré. No, el día que lo compraste estabas más pendiente de saber cómo se conducía Sí, que otra cosa. Exacto. Entonces, como es todo tan nuevo, estamos muy atentos. Porque, claro, si nos metemos en Noruega y hay que parar luego por allí en un taller, va a ser una alegría alegriosa. Bueno, ahora como vamos a continuar hasta Inari, que está a 20 minutos de aquí, iremos viendo. Ahora mismo ya empiezo a escuchar el ruido por todas partes. Mal rollo. ¿Crees que es que volver al taller para que nos digan que es el neumático o qué? Aquí ya se está convirtiendo en una lucha interna, entre hacer caso a mi instinto o dar media vuelta hacia el taller. Es que es mucho ruido. Voy a volver. ¿Volvemos al taller? Sí. Pues nada, vuelta al taller. Aunque no quiero volver al taller bajo ningún concepto, no paro de pensar que el rodamiento trasero podría haber sido dañado durante el cambio de neumático, y eso me está volviendo loco. Espero que... Es que aquí a esta velocidad no... que sea con razón. Es que yo qué sé, tío.
No sé. En baja velocidad no lo noto, lo que me hace pensar que el rodamiento está bien. Así que vamos a avanzar unos kilómetros más para comer algo y tomar una decisión final. A esta velocidad ya se oye. Si os pudiésemos preguntar en directo y que nos contestaseis, más o menos, vosotros sabéis mucho más que nosotros. La gran mayoría de vosotros sabéis decirnos qué es. Mientras Lau come, aprovecho para hacer unas llamadas e intentar salir de dudas, porque el ruido me está volviendo loco. Pues ya paramos a comer. En la pausa de la comida pude hablar con Germán de Arjones, donde nos vendieron la moto, que siempre está ahí dispuesto a echar una mano, que puede ser por el neumático más que nada, que le resultaría extraño que fuera los rodamientos. Empecé a buscar en YouTube y vi vídeos de gente con este mismo neumático que se queja lo mismo de este ruido infernal que hace el neumático. En los vídeos es exactamente el mismo sonido, así que pues nada, sufrir este ruido hasta el próximo neumático. Me dijo uno de los alemanes que estuvimos charlando ayer que había una marca de neumáticos que tenía él con el que hacía 18.000 kilómetros. No sé el nombre, le saqué foto a la rueda de él, tenía muy buena pinta. En ese momento de la foto tenía 8.000 o 9.000 kilómetros y es que se veía prácticamente nueva. Para cuando se acabe voy a buscar esa marca de neumáticos y ese modelo porque me interesa mucho. La marca era Metzeler, pero estoy totalmente abierto a escuchar cualquier otra opción que me recomendéis. Paramos a comer, como dijo Coti, en Inari. Ahora seguimos hacia el norte, cruzaremos la frontera, cruzaremos a Noruega, más o menos dentro de 1 hora y pico. Lo haremos por Karigasniemi, el último poblado finlandés que pisaremos. Allá vamos, muchas ganas de conocer país nuevo. La pena que os dije antes de dejar este país atrás que tanto nos ha gustado y tanto hemos disfrutado. La ruta es así, iba a decir. La vida es así. La vida es así. Nos paró aquí esta chica tan simpática, por lo que creo que le dijo al hombre de delante, este safety car es el que nos va a llevar por la carretera. Bueno, no sé si toda la carretera hasta el este, pero ahí pone 67 kilómetros de obras. Entonces no sé si va a ser ese safety car el que nos va a guiar por el camino, que también es otra chica muy simpática. Debe ser un trocillo, porque dice que había un trozo que estaban trabajando con maquinaria. Ahora sí. Upa, epa. Pues se me frenó ahí el chalao. Casi la liamos, Coti. Sí, sí. Venga, que vamos con un coche escoba. Vamos con el safety car. Seurami Nua. Segurami. Hay que ir despacito, que están las máquinas trabajando. Bueno, nosotros podemos ir off-road por ahí. Sí, ahora tenemos rueda nueva. Chillona, rueda chillona. Para chillona ya estás tú. Venga, taparos los oídos que se viene. Seuraminua. 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 No creo que sea así 67 kilómetros. No, está allí. Claro, es este trocito. Si no... El final del safety car. Ahí estrenando carretera, con la rueda nueva. Ole, vaya río, los Hola. rápidos de Finlandia. ¡Hala! ¡Qué bonito! Y acabamos aquí. ¡Ojita! Muy bien, Ojita. Y el que está en la... Thank you, bye bye. De policía. Quedan muy poquitos kilómetros para llegar a la frontera y ya estamos viendo cómo cambió un montón el paisaje. Se ven ya montañas a lo lejos, la carretera también tiene subidas y bajadas, mirar allá a lo lejos las montañas. Los árboles cambiaron un montón, ya no se ve tanto abeto, tanto pino, sino se ven otro tipo de árboles, ya con colores diferentes. Ya colores de otoño también. Colores de otoño, sí. ¡Guau! Mira para adelante, qué pasada. Ya con la luz esta, mola mucho los tonos que hay en la montaña. Probablemente vosotros no lo vais a apreciar como nosotros, pero os podemos decir que realmente es inspirador, porque muchas veces quizás el paisaje en sí no es que sea muy espectacular, porque lo habremos visto en otros sitios, pero es un cúmulo de cosas, es la sensación que te da estar aquí. Estás en la moto, estás rodando, estás viendo esto, estás aquí, te sientes libre, te da una sensación diferente. Y quizás cosas que a lo mejor a priori no son ultra espectaculares te hacen sentir que son ultra espectaculares.
Pues al final es una sensación que solo puedes sentir cuando estás aquí y lo estás viendo en vivo y en directo. Yo creo que desde casa ver lo mismo no se siente igual. Bien explicado, Coti. Ay, qué bien ahí. ¡Montaña rusa! ¡Hola! Ya hemos recorrido más de 10.000 kilómetros y el paisaje se despliega ante nosotros. Montañas, bosques y cielos infinitos. Como un recordatorio de la libertad que sentimos al estar aquí. ¡Qué pasada de carretera! Cada kilómetro es una confirmación de que estamos viviendo el momento perfecto y nos llena esa sensación única de estar donde siempre soñamos. Estamos ya a puntito de cruzar la frontera. Estas son las antiguas aduanas de Finlandia y nos acabamos de encontrar a un señor de Noruega que viene aquí, cruza la frontera para comprar vodka. Aquel de allá, el de la moto. Aquel de allí de la moto, porque dice que en Noruega no lo encuentra y se viene hasta aquí a comprarla. Nosotros hicimos la última parada aquí para comprar galletas y té. A mí me dijo que los precios en Finlandia allí son iguales. Pasa que él viene aquí a comprar el vodka. Supongo que este puente es el que divide ambos países. ¡Adiós, Finlandia! Adiós, Finlandia. ¡Adiós! Este Adiós. es el fin de Landia. El fin de Landia y supongo que ya estaremos en Noruega. Sí, había cartel de entrada a Finlandia, pero de Noruega... Aquí, Aquí está. Norge, Norga. ¡Yujú! Adiós. O digo hola. Hola Noruega, aquí estamos los bandidos, Hola, Norge. los bajamundos bandidos y a ver qué tal te portas Noruega con nosotros. Noruega, pórtate bien. Pues muy atentos, porque Noruega nos va a dar literalmente con la primera en la cara. Hola. Me acaba Había un bicho ahí. de lanzar una abeja dentro. ¿Dentro? Creo que sí. Salió, yo vi algo salir, o sea, yo vi algo Sí. así grande. Igual salió. ¿Lo visteis en vivo y en directo? Joder, justo decís Noruega, pórtate bien y me lanza una abeja. Noruega, ¿qué pasa contigo? En vez de lanzarte plátanos te lanza abejas. País nuevo, frontera nueva. Ahí lo va, con el vodka. Sí, yo vi algo grande que te iba al casco y luego salía, escopeteado. Me dio en la cara. ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Pues otra cosa que vamos a hacer ahora nada más llegar a Noruega, Comprar agua. agua embotellada, que luego utilizaremos esas botellas para rellenar, porque aquí las botellas te cuestan 40 céntimos, luego las devuelves y te devuelven ese dinero. Ya devolvimos las de Finlandia y ahora compraremos las de Noruega. Nada más entrar en Noruega estamos encontrando ya el primer paisaje muy peculiar y que nos está gustando. Es como un río, está bordeado por playas de dunas de arena. No son dunas súper altas, pero sí tienen muchísima arena. Es muy diferente ya, ¿eh? Porque los últimos ríos que estábamos viendo ya en Finlandia, lo que tenían a los lados era piedra, mucha piedra por los lados, y todo esto es arena. Y las montañas. Y montañas, claro. La gran diferencia entre un país y otro es las montañas, aunque al norte de Finlandia ya se ve que ya empezaba a haber alguna que otra montaña. Abejas aparte, la entrada a Noruega está siendo tranquila. La carretera está muy bien y los paisajes van cambiando. El único problema es que se va haciendo tarde y hemos de encontrar un sitio donde parar para hacer nuestra primera noche. Nos estamos adentrando en las montañas noruegas y también Noruega nos está recibiendo con bastantes nubes, cosa que no esperábamos, pero el paisaje es muy diferente, muy bonito. Joder, paramos ahora aquí a charlar con este chico que lo vi trabajar en la moto. Esto que veis aquí no es el baúl de atrás, es el baúl lateral. Parece ser que se pegó un tortazo en la carretera, se le dobló este baúl, el de atrás se le partió, el soporte se le partió, el faro, las bolsas delanteras, ¡buah! Una desgracia. Le pregunté si podía ayudarle en algo, aunque no sé muy bien en qué, porque no soy nada mañoso. Pregunté si podía ayudar o de qué forma, pero dice que no, que quiere irse a Nordkapp. Estamos como a, ¿qué? 3 horas. Estamos como... Sí, 200 kilómetros. o sí, así. estamos como a 200 kilómetros y dice que no, que se quiere ir directo para allá, que se va a la gasolina a comprar algo y que va a apañar y que... Hombre, ya que llegó hasta aquí, para lo que queda. Sí, pues luego tiene que regresar a Hungría, que son otros 3.000 y pico. Sí, pero 400 kilómetros más no hacen mucho. Sí. ¿no? Digo yo.
ahí llegará como pueda. Pues nada, el hombre se fue a la gasolinera, así que le deseamos mucha suerte en su viaje. Y nosotros vamos a ir buscando un sitio donde plantar la tienda, porque ya estamos bastante cansados. Y nosotros seguimos. Seguimos. Coti inspeccionando la zona para encontrar el suelo perfecto para plantar la tienda. Vaya panorama, ¿no? Esto es precioso. Acabar en el agua, yo ya lo veo. Acabar queriendo plantar la tienda al lado del agua. ¿Sabéis? Los perros, antes de tumbarse, que empiezan a dar vueltas sobre sí mismos para acomodarse. Pues ese es Coti cuando busca el suelo perfecto para la tienda. Aquí está la bandida. Y yo no sé si la Coti se anima a bajarla por aquí. Es bastante pendiente, pero no sé si dormirá aquí arriba y nosotros allá abajo. La intención era bajarla, pero el matrimonio de la caravana nos insistió en que nos la cuidaban ellos, así que todo en orden y a descansar. Hoy amanecimos con una sensación extraña, la sensación de que llegaremos a un destino muy especial para todos los moteros y que significará tomar una nueva ruta para nosotros. Nos vamos a Nordkapp. Amigos, dormimos ahí abajo, como estuvisteis viendo. El sitio no está mal, es un sitio bonito, vistas chulas. Por la noche paró el viento, pero es que a las 4 o 5 de la mañana empezó a jarrear el viento a tope y ahora por la mañana aquí no se podía desayunar porque apoyas las cosas y te sale todo volando. Tampoco encontramos un sitio para evacuar nuestras necesidades, así que vamos a tirar un poco para arriba, que creo que hay una gasolinera. Vamos a apañarnos por allí. Podéis apreciar que estamos yendo con el depósito número 2, depósito trasero. Parece ser que poco a poco, al ir usándolo, se va limpiando. Debe haber alguna obstrucción en alguna parte de no haberlo usado. Y ahora vuelve a funcionar hasta 5.500 vueltas. Me va bien, si abro el gas suave, va bien, pero si acelero fuerte, como que se ahoga. Entonces vamos a ir rodando con él poco a poco, un poquito todos los días, hasta que se vaya limpiando y vuelva otra vez a la normalidad. Esta carretera tiene pinta de ser súper bonita. Sí, está guapísima. ¿Qué mar es este? Mar nórdico, no sé. Realmente estamos en nuestro primer fiordo, concretamente en el de Porsangen. Pone por Sangen, pero no sé qué mar es. Es bañado por el mar de Barents, que conecta Noruega y Rusia. El depósito 2 ya cumple. Curte ahora, ¿eh? Mira qué zona más chula también para acampar, qué esplanadas. Aquí parece que no hay viento. No, aquí parece que está más cubierto. El tema es que, claro, buscamos sitios para acampar donde podamos tener un banco o una mesita. Al ir tan cargados no pudimos traer ni sillas ni nada. Tampoco tenemos ninguna lona para poner en el suelo y poder sentarnos en el suelo. Entonces, para cocinar y demás, estamos buscando siempre algún sitio donde haya alguna mesita y poder hacerlo más cómodo sin escarallarnos la espalda. Sí, al final tened en cuenta que la espalda todo el día en la moto, monta tienda de campaña, desmonta tiendas, todos los bártulos que tenemos, para arriba, para abajo, al final la espalda está todo el día trabajando y si no la cuidas un poquito y no tienes un sitio donde reposar y descansar un poco, en algún momento puede hacer un carrasplas y se queda ahí tiesa y la podemos liar pardísima. El otro día tuviste un amago. Sí, el otro día tuve un pequeño amago ahí de molestias en la espalda, pero bueno, se quedó en eso, un amago. Pensáis que no y que no es duro, pero sí que es duro. O sea, físicamente vas acumulando cansancio, no duermes bien por la luz. Yo pienso que es como una carrera de fondo, en la que todos los días tienes que ir cuidándote, todos los días tienes que intentar descansar un mínimo. La alimentación es súper importante porque al final no es cosa de algo que digas tú es eventual, es una semana, son 15 días, no. Es algo que es tan largo el periodo de tiempo que si tú día a día no vas cuidando esas cositas, al cabo de un mes, mes y medio, 2 meses, te rompes por completo. Sí, entonces es algo que sí, día a día hay que ir cuidándose porque si no el cuerpo no aguanta. Que a todo esto, estamos aquí liados contando cosas, pero no os hemos mencionado los paisajes. ¡Qué pasada! Pues seguimos tirando hacia el norte. Hoy pensamos llegar a Cabo Norte. ¡Sí!
A ver, no es un objetivo del viaje, o sea, quiere decir, el viaje no es un objetivo, llegar a Cabo Norte. Con esto me refiero a que nuestro objetivo principal es dar la vuelta al mundo mientras conocemos el mayor número posible de países. En el mundo motero es un sitio clave que visitar, por lo menos una vez en la vida. Por eso, ya que estamos por esta zona, pues hay que aprovechar e ir a conocerlo. Mira, mira un reno ahí. ¡Reno! Ah, sí, un reno. Es el primer reno noruego que vemos. Sí. ¡Viva los renos! ¡Trrr! ¡Viva los renos! ¡Trrr! La carretera nos guía entre gigantes de roca y el inmenso azul del mar, un escenario donde las montañas custodian cada curva. Pasamos por pequeños pueblos de casas marineras que cuentan historias de vidas ligadas al mar. Este paisaje, tan remoto como cautivador, nos recuerda por qué estamos aquí. Rumbo a Cabo Norte, al encuentro de lo desconocido y con el espíritu del viaje en su estado más puro. ¡Qué pasada de paisajes! Ya esta carretera es espectacular, bordeando así toda la costa. Es increíble. Con las montañas altas, el mar. Que son paisajes dignos de documentales, ¿no, Coti? Como decías. Sí, esto es un paisaje de documental total. Mira, por ahí ya motos no. Aquí Por ahí. mira un reno ahí. Un reno ahí. Aquí por lo que se ve, ¡Qué frío! cómo cambia la temperatura. ¡Qué fresquibiris! Y más volvimos al invierno. Por lo que vemos aquí, el tema de off-road está muy perseguido. Ayer estuvimos charlando con un chico de Noruega mientras cenábamos y nos contó que incluso en los caminos donde no hay señales que prohíban ir a las motos, que aún así hay prohibición y que solo ellos saben qué caminos se pueden ir y qué caminos no. Y dice que hay caminos que te ponen de 1.000 a 10.000 euros de multa. Entonces, mejor no jugársela con los caminos por aquí por Noruega. Él decía que, claro, ellos saben qué camino se puede ir con moto, ¿no? Pero que la gente que viene de fuera, los turistas y demás, no saben. Y te metes y es eso, al final, como te pillen, te cae una multa muy gorda. Es el túnel interminable este. 3,6 kilómetros. Caray. Y salimos del túnel, dejamos la super ultra montaña atrás, pero hoy creo que vamos a cruzar un túnel más, Lau, ¿no? Sí, un túnel bastante especial, porque como muchos sabréis, para llegar a Cabo Norte es una isla y hay que cruzar un túnel subacuático. ¡Ole! Ole, pero con vistas submarinas. No, totalmente cerrado. No vas a ver peces, ni ballenas, ni tiburones, ni nada de eso. Cachis. No son acuarium. Pero antes vamos a parar ahí delante a desayunar. Según hemos visto en Google Maps, hay mesas, sillas y, lo que es más importante, baños. Lo que no estaba previsto es lo que va a suceder después. ¿Pasáis? ¿No pasáis? Aún son unos cuantos. Coti ya me está liando, preparando ya la moto, que nos vamos a ir. Este sitio está guay, pero queremos continuar la ruta. Estoy preparando esta mochila porque vi el río este que yo creo que podríamos darnos una lavada ahí. Aquí, seguro. Tiene buena pinta, el agua esta sale limpia y por ahí para arriba no hay pueblos, no hay nada, el agua tiene Ya. que estar perfecta. ¿Vosotros pensáis que es buena idea? Yo creo que sí, que es buena idea, pero... A ver, es que una vez te quedas limpito, te quedas muy fresco, ¿eh? Que estar un día no pasa nada. 2 días, al tercer día ya necesitas lavarte. Venga, vamos a intentarlo, pero porque no hay que desperdiciar una buena oportunidad, porque no sabemos qué clima va a hacer después. Creo que va a enfriar los próximos días. Necesitamos lavarnos porque llevamos varios días sin hacerlo. Está perfecto, joder. Sí, aprovechamos que hoy el día aún está medio cálido, Y aquí no hace soleado, viento. no hace viento. Yo creo que si encontramos un trocito que haya un poco
con esto de agua ya nos podemos meter ahí. Sí, igual tirando hacia arriba, igual encontramos algo. Venga, va. Venga, a ver si hay suerte. Desearnos suerte, que así nos quedamos limpitos y frescos, por favor. Yo creo que si nos metemos por una charquita de estas, podemos apañar para hacernos una lavadita buena. Yo creo que sí, por aquí es que no se ve nadie. Nada ni nadie. Va a ser buena, ¿eh? Porque el agua tiene una pinta de estar fría que flipas. ¿Ves algún sitio? Yo creo que por ahí, como por ahí, a ver, ahora hay que ver. Lau, ¿qué tal tu primera experiencia de baño? Bien, bien, la ducha es muy buena, el agua muy gélida, pero como no hace viento y se está bien, maravillosa, me siento muy limpia. Es la primera vez que encontramos un río limpio en el que sabemos que podemos meternos y lavarnos, y como llevamos 2 o 3 noches de acampada, hacía falta. Y así pues nos evitamos coger otro camping, tampoco manchamos porque tenemos un jabón que no es, ¿cómo se llama? No es malo para... No es malo para la naturaleza, es bioorgánico, como se llame eso. Entonces no contaminamos nada, nos quedamos limpitos y contribuimos. Vamos aprendiendo. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.